Hola y bienvenidos a otro video de histología fácil y rápida. En esta ocasión estamos hablando de un órgano muy importante, que es un órgano líder en el sistema endocrino, que manda al resto de los órganos y regula todo el sistema endocrino y la circulación, la secreción de otras glándulas en el cuerpo. Es un órgano que cuenta como sí mismo como un órgano, pero a su vez es una prolongación del sistema nervioso central, que es un órgano chiquito que se encuentra en el esfenoides, en la silla turca, ahí metidito está este órgano, que ya no les puedo dar más pistas para que lo adivinen, espero que ya lo sepan, es la hipófisis. La hipófisis o pituitaria, que es esta glándula reguladora del sistema endocrino. Es una glándula que se une al hipotálamo gracias a una porción nerviosa y tiene una porción glandular que es proveniente de el endodermo, de cavidad oral. Entonces tiene dos componentes embriológicos y histológicamente hablando tenemos dos porciones a grandes rasgos. Una adenohipófisis y también conocida, como lóbulo anterior, y una neurohipófisis o lóbulo posterior. ¿Ok? Ahorita voy a ir hablando algunas de las diferencias de las que encontramos, de las células que encontramos tanto de la adenohipófisis como de la neurohipófisis. Pero primero, como es un órgano sólido, tendremos que describir su cápsula, ¿no? Si le hacemos zoom, alcanzamos a ver, sobre todo en la adenohipófisis, vemos estas fibras de tejido conectivo laxo, muy vascularizado, sobre todo cuando nos acercamos a la neurohipófisis, vemos estos vasos sanguíneos. Y este tejido conectivo laxo corresponde a las leptomeninges, o sea, a la aracnoides y la pía madre, que es tejido conectivo laxo que se une al sistema nervioso central y que ayuda al paso del líquido cefalorraquídeo entre sus prolongaciones, entre sus pliegues subaracnoideos. Entonces, esta glándula va a estar rodeada, o este órgano va a estar rodeado de ese tejido conectivo. Ese tejido conectivo es el que va a formar también el estroma de toda nuestra glándula, de nuestra estructura. ¿Okay? Pero ahorita voy hablando específicamente de las diferencias entre una región y otra región. Primero, hablamos de la adenohipófisis o pars distalis o lóbulo anterior. Que este es muy sencillo porque todas las células que tenemos aquí se clasifican dependiendo de sus características de tinción. Tenemos de dos tipos, ¿ok? Células cromófilas, o sea, que atraen a la tinción, y células cromófobas, o sea, que no atraen a la tinción. De las cromófilas son todas estas células cúbicas, cuboideas que alcanzamos a ver aquí, ¿ok? Todas estas. Si ven como hay unas que son más eosinófilas, unas que son más basófilas y unas que no se tiñen tanto. Entonces, todas estas, dependiendo de sus características tintoriales, lo llamamos así. Las más rojitas, muy abundantes, que tienen gránulos eosinófilos, son las acidófilas. Estas, en teoría, si nos pusiéramos a revisar su secreción, habrían tanto células somatotropas como lactotropas, pero es muy difícil diferenciarlas. ¿Okay? En teoría, las lactotropas tienen glándulas más grandes que nos ayudan a diferenciarlas de las somatotropas, pero así a simple vista se ve muy difícil, ¿no? Diferenciar una de otras. Y las basófilas, o sea, las que son muy moraditas, muy oscuritas, que están usualmente más en la periferia de la glándula, podemos encontrar sobre las corticotropas, tirotropas y gonadotropas, que igual es muy difícil diferenciar una de otra, hay muy escasas diferencias, utilizamos usualmente otras tinciones para verlas. ¿Okay? Entonces, esas son las células que sí se pintan. Ahora, las que no se pintan, las que no se tiñen ni acidófilas ni basófilas, se quedan transparentes, se llaman cromófobas. Eh, Hay varias teorías sobre qué tipo de células son estas. Se cree que son o células madre que van a formar alguna de las otras células, o células ya sea acidófilas o basófilas, pero que ya secretaron lo que tenían que secretar, entonces ya no tienen gránulos en su citoplasma y por lo tanto no se tiñen. ¿Okay? Tenemos otro tipo de células, aparte de esas de características tintoriales, que ayudan a formar parte del estroma de la glándula, de la porción
glandular de la adenohipófisis, que son células folículo estrelladas. Estas células son células más grandes, ¿okay?, que llegan a formar el estroma con núcleos más alargaditos, que tienen poquito citoplasma, pero forman prolongaciones, ¿okay? Entonces forman redes entre ellas y forman esta red en donde todas estas células descansan. ¿Sí ven cómo se forman estos nidos o conductos o canales o cordones de células? Y esos están formados por las células folículo estrelladas que ayudan a separar. Entonces todos estos pliegues, estas prolongaciones que vemos, es de esas células. Estas células también actúan como células de defensa, entonces tienen la capacidad de fagocitar y de activar el sistema inflamatorio. Esto sería la porción de adenohipófisis, que en teoría se podría dividir en la pars distalis y en la pars tuberalis, que sería una sección de la adenohipófisis que abraza a la adenohipófisis, a la neurohipófisis, perdón, como un collarín. Pero pues aquí no se ve en este corte, nada más vemos la división entre las dos, ¿no? Y si nos acercamos exactamente a esa zona, a la zona de la división, vemos estas cositas que nos indican que estamos ya en otra parte, en otra sección de la adenohipófisis que se llama pars intermedia, porción intermedia, que en los humanos es una porción que está muy poco desarrollada. En otras especies se conoce que hay células que producen propia melanocortina, que ayudan a la maduración y cambio de los melanocitos, entonces ayudas a cambios de la coloración de la piel, ¿no? Por ejemplo, en algunas especies animales, pero en los humanos pues es muy poco desarrollada y es un remanente embrionario de la formación de la adenohipófisis. Usualmente lo único que queda son estas bolsitas o quistes llamados quistes de Rathke, RATHKE, y en los cuales podemos encontrar que están revestidos por un epitelio, ya sea simple, cúbico, plano o cilíndrico, dependiendo de qué tan activo o inactivo esté esa porción. Que aquí, por ejemplo, vemos estos epitelios simples cúbicos bajos, ¿no?, que forman estos quistecitos. Dependiendo de la persona, vamos a ver más o menos quistes, son completamente normales, nada que preocuparse. ¿Ok? Y finalmente pasamos a la neurohipófisis, que neurohipófisis, como su nombre lo dice, es tejido neuronal. Entonces, técnicamente hablando, la neurohipófisis es una prolongación de los axones, o sea, de los cuerpos, de las prolongaciones citoplasmáticas de las neuronas de hipotálamo, específicamente de algunos núcleos hipotalámicos que mandan sus axones eh, hacia abajo, o sea, hacia la neurohipófisis, de dos núcleos específicos, son el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, que ayudan a la producción de oxitocina y vasopresina, como ya saben, ¿no?, hormonas importantes que son esenciales para la función del cuerpo. Pero pues aquí, entonces, como son prolongaciones axonales, no vamos a ver como tal células grandes productoras de algo, ¿no? Cuando nos acercamos, la mayoría parte de lo que vemos es este tejido que se ve así como irregular, como laxo, como poco teñido, que si se acuerdan, pues son precisamente axones. Axones, o sea, prolongaciones citoplasmáticas que están envueltas en mielina y por lo tanto no se tiñen mucho. Lo que sí vemos mucho son este montón de células que parecen fibroblastos, que tienen esas estructuras alargadas, núcleos a veces redondeaditos, que se unen a los vasos sanguíneos, que mandan prolongaciones citoplasmáticas y que recubren a los axones, que se llaman pituicitos. Esos pituicitos tienen esa función similar a los fibroblastos o a los astrocitos, que son células de la glía, del sostén neurológico, y mantienen a esas células en su lugar, les dan nutrientes, un sostén físico y metabólico, ¿no? Algo que también podemos llegar a encontrar aquí como parte de los axones, de las prolongaciones axónicas, es esto que alcanzamos a ver aquí, es este cúmulo de secreciones que se forma en los axones de esas neuronas que vienen de los núcleos supraóptico y paraventricular. Esas secreciones a veces se acumulan en el axón, hacen una bolita y se tiñen más basófilas, y a eso lo llamamos
cuerpos de Herring, que son básicamente eso, el axón hinchado por toda la secreción que tiene ahí, ¿no? Muy bien. Ahora, obviamente, entre estas dos se tienen características en común, como el tejido conectivo laxo que encontramos en ambas. Acá más similar al tejido nervioso, acá un tejido conectivo laxo más irregular. Y entre ambos vamos a encontrar que tenemos capilares, un montón. Es una glándula que está muy vascularizada. En ambos vamos a encontrar capilares que si nos acercamos son capilares normales, ¿no? Cuando los vemos aquí, pero son con un endotelio fenestrado. O sea, tienen fenestraciones, tienen hoyitos en su endotelio que les permiten pasar todas esas secreciones hacia el torrente sanguíneo, porque es muy importante que las secreciones de la hipófisis se vayan a todo el cuerpo para comunicar con todos los demás órganos. Y listo, ahí está. Hipófisis en unos cuantos minutitos. Espero haya quedado claro. Ya saben que si hay alguna duda, sugerencia, si algo no lo entienden, me lo pueden dejar en los comentarios para que podamos ir haciendo mejores descripciones histológicas. Les recuerdo que estos videos los hago con base en un resumen del Ross, del Gardner, del Junqueira y del Villaro. Y sin nada más que agregar en este corte, nos vemos en el siguiente corte. Adiós.